La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, es uno de los eventos más importantes y trascendentales de la historia moderna. Aquí tienes un resumen de los principales aspectos y eventos relacionados con este periodo. Causas económicas y sociales. La Francia del siglo XVIII estaba marcada por profundas desigualdades económicas y sociales. La monarquía absoluta, el sistema feudal y los privilegios de la nobleza y el clero dejaban a la mayoría de la población en condiciones de pobreza y opresión. Crisis financiera. La participación de Francia en conflictos militares costosos, como la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, sumió al país en una profunda crisis financiera. El endeudamiento del Estado era insostenible y las reformas fiscales propuestas enfrentaban la resistencia de los privilegiados. Crisis política. La incapacidad del rey Luis XVI y su corte para abordar la crisis financiera y política generó un clima de descontento y desconfianza hacia el gobierno. Estallido de la Revolución. La Revolución Francesa comenzó el 5 de mayo de 1789 con la reunión de los Estados Generales, una asamblea que representaba a los tres estamentos de la sociedad francesa, el clero, la nobleza y el tercer estado, comúnmente llamado el pueblo llano. El tercer estado, que representaba a la mayoría de la población y que había sido marginado políticamente, se rebeló y formó la Asamblea Nacional Constituyente. La toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Este evento marcó un punto de inflexión en la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, una prisión símbolo del despotismo monárquico, fue un acto simbólico de la resistencia popular contra el régimen. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 1789, esta declaración proclamaba los derechos fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, sentando las bases ideológicas de la revolución. Radicalización y terror. La Revolución Francesa experimentó periodos de radicalización política, como el reinado del terror bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre y el Comité de Salvación Pública. Durante este periodo, se llevaron a cabo ejecuciones masivas de opositores políticos, incluido el rey Luis XVI y la reina María Antonieta. La fase de la República. La Revolución Francesa condujo al derrocamiento de la monarquía y al establecimiento de la Primera República Francesa en 1792. Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa también allanó el camino para la ascensión al poder de Napoleón Bonaparte, quien emergió como un líder militar durante las guerras revolucionarias y finalmente se autoproclamó emperador en 1804. Impacto y legado. La Revolución Francesa tuvo un impacto duradero en la historia mundial al inspirar movimientos revolucionarios en todo el mundo y sentar las bases para la modernidad política, incluidos los conceptos de democracia, derechos humanos y ciudadanía. Descontento social y económico. La sociedad francesa del siglo XVIII estaba dividida en tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado. Mientras el clero y la nobleza disfrutaban de privilegios y exenciones fiscales, el tercer estado, que incluía a campesinos, trabajadores urbanos y la burguesía, soportaba una carga tributaria abrumadora y carecía de representación política significativa. Convocatoria de los Estados Generales. Ante la crisis financiera y política, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789, por primera vez en más de 150 años. Sin embargo, la representación desigual de los tres estamentos llevó al tercer estado a desafiar el sistema y reclamar una mayor participación política. La Asamblea Nacional Constituyente. Después de ser excluidos de la toma de decisiones, los miembros del tercer estado formaron la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de junio de 1789, proclamando que representaban al pueblo soberano de Francia. Este acto marcó el inicio del proceso revolucionario. La toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, los parisinos se rebelaron contra el gobierno real y tomaron la Bastilla, una prisión considerada un símbolo del despotismo monárquico.
Este evento se convirtió en un ícono de la lucha contra la opresión y la tiranía, y se celebra como el Día de la Bastilla en Francia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Inspirada en los ideales de la Ilustración, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Este documento afirmaba los principios de libertad, igualdad y fraternidad como derechos naturales e inalienables. La radicalización de la revolución. A medida que la revolución avanzaba, se produjeron conflictos internos y externos. La ejecución del rey Luis XVI en enero de 1793 y el posterior reinado del terror bajo el liderazgo de Robespierre y el Comité de Salvación Pública marcaron un periodo de radicalización y violencia extrema. La República y las reformas. La monarquía fue abolida en 1792 y se proclamó la Primera República Francesa. Durante este periodo, se llevaron a cabo reformas significativas, como la abolición de los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, la implementación de un sistema métrico decimal y la creación de un código legal unificado, el Código Napoleónico. Napoleón y el final de la Revolución. Después del caos político de la Revolución, Napoleón Bonaparte emergió como una figura destacada y eventualmente se convirtió en el líder de Francia. Su ascenso al poder marcó el final de la Revolución Francesa y el comienzo de una nueva era en la historia de Francia y Europa. La Revolución Francesa fue un periodo tumultuoso y complejo que transformó radicalmente la sociedad y la política francesas, así como tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Su legado sigue siendo objeto de estudio e inspiración hasta el día de hoy. En resumen, la Revolución Francesa fue un acontecimiento fundamental que transformó radicalmente la sociedad, la política y la cultura de Francia y que influyó profundamente en la historia posterior de Europa y el mundo.